Ciegos frente al presente. Así están los seguidores de López. Es el título del Acuario Político de hoy. Mi nombre es Alejandro Enrique Floresquín, periodista y comunicólogo. Hay un consejo que dice: no mires hacia atrás con ira, ni hacia adelante con miedo, sino alrededor con atención. No cabe duda que para los adoradores de López Obrador este consejo es inexistente. Ven el pasado con odio y resentimientos, lo cual les impide poner atención al presente y esconder su miedo con esperanza. No ponen atención al presente, pero la realidad tarde o temprano les dará una cachetada que hará reaccionar a muchos. Otros seguirán en la ceguera. Así funciona el fanatismo. Su enorme ira fue la que provocó que millones de mexicanos votaran por López Obrador en las elecciones del 2018. El hoy presidente les inyectó odio con respecto al pasado y miedo al futuro si seguía gobernando el PRIAN. Lo cierto es que dejarse dominar por la ira, el enojo, el enfado y el miedo le roba objetividad al análisis de la realidad a cualquier persona. Esta realidad no llega a entenderse con cabalidad. El individuo está dominado por emociones negativas y esto le resta valor intelectual a la persona. El individuo se descalifica a sí mismo aún más cuando ni siquiera vivió muchos eventos históricos. Se supone que una persona es más objetiva cuando sí hubo acontecimientos vividos en carne propia, eventos que produjeron un resultado negativo para los intereses de la persona y que, de continuar, también afectarán su futuro. No solo su presente. Sin embargo, en muchas ocasiones el diagnóstico de la realidad también puede estar mal hecho a pesar de haberla vivido uno mismo. Esto ocurre porque la propia realidad es analizada a partir de reacciones emocionales negativas. Vivir algo no garantiza que se vea la realidad con objetividad. Lo racional se pone a un lado. Esto ocurre porque muchas veces se culpa a factores externos cuando nosotros mismos somos los culpables. Cuando a una situación personal se le echa la culpa a la política, la pérdida de objetividad y sensatez es brutal. Hay muchos ejemplos, pero pongo uno de una persona que conocí hace muchos años en un trabajo en la Ciudad de México. Ambos éramos empleados y teníamos simpatía por Felipe Calderón y con el PAN. Dejé de verlo porque cambié de trabajo. Años más tarde nos reencontramos y me contó que se fue a vivir a su pueblo natal en Tantima, Veracruz. El excompañero de trabajo había cambiado por completo. En su pueblo natal puso un negocio propio y como sufrió extorsión por parte de los malandros, tuvo que cerrar y regresó a la capital del país. Volvió para ser otra vez empleado. Cuando comentamos de política, me llevé la desagradable sorpresa de que culpaba a Felipe Calderón de su infortunio y de que estaba cegado por el Mesías López Obrador. El excompañero no soportó mis cuestionamientos, entre los que estaban el por qué no siguió con su negocio en la Ciudad de México. Sus respuestas eran absurdas y siempre terminaba culpando a Calderón. También le molestó que le dijera que él no tenía madera de empresario. Un buen empresario, le dije, sale siempre adelante a pesar de que existan condiciones adversas. Se rompió la camaradería que teníamos. Una y otra vez se iba contra Calderón y adoraba a López Obrador. La política fue el pretexto perfecto para esconder sus propias limitaciones. Había que culpar a alguien más. Esto nos lleva a hacer una pregunta fundamental. ¿Cuántos mexicanos reaccionan de la misma manera? ¿Cuántos se niegan a ver sus propios defectos y limitaciones y buscan culpar a otros de su infortunio? Bajo esas condiciones es prácticamente imposible que pueda darse un buen análisis de la realidad. No se empieza por uno mismo. ¿Cuáles son nuestras fortalezas y debilidades?
Así, por ejemplo, hay millones de mexicanos que no logran superar el odio hacia los españoles por la conquista. Etapas históricas que no se entienden bien porque se nubla la razón, como la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio. Se culpa a los estadounidenses cuando los únicos culpables fuimos nosotros mismos. Un país desunido, con una población apática y con gobernantes corruptos que no supieron defender su territorio. El país perdió territorio, pero la clase política jamás perdió privilegios. Frente a cada momento histórico, no hay un análisis racional y equilibrado de cada acontecimiento. No hay diferencia entre eventos lejanos y más cercanos, simple y sencillamente porque se trata del mismo pueblo. Personas dominadas por la ignorancia, por el odio, los resentimientos y la ceguera. Personas que no ponen a trabajar el cerebro, sino el hígado y las vísceras. Por eso, un personaje como López Obrador llegó a la silla presidencial. Así fue como se votó el pasado 2018. El peor daño que le está haciendo al país es la polarización, sacar lo peor de nosotros mismos. Polariza, polariza y polarizar es lo único que sabe hacer el señor López. Esa es su única apuesta. Dominados por las emociones, millones de mexicanos no se dan cuenta que ahora sí se está destruyendo al país. Un solo hombre lo está logrando y gracias a un derecho ciudadano mal ejercido, un voto mal realizado. Es más destructivo que 20 bombas atómicas. Frente a millones siguen ciegos, que se niegan a ver la realidad. Aumenta el número de pobres, crecen las desigualdades, la inseguridad y la violencia está desbordada y la corrupción, la maldita corrupción, se ha triplicado. No se dan cuenta de lo que realmente ocurre porque se quedaron como estatuas de sal viendo al pasado. El mayor drama hoy en día es que millones de mexicanos creen que piensan cuando en los hechos reaccionan y se comportan como unos vulgares fanáticos religiosos, adorando a un supuesto salvador de la patria. Todo razonamiento ha desaparecido. ¿Cómo es posible que los seguidores de López Obrador no se den cuenta que su presidente no gobierna y que lleva 4 años insultando, atacando y calumniando a todo aquel que no le rinda culto a su persona, diciendo mentiras una tras otra para ocultar su evidente fracaso? La respuesta es fanatismo, simple y sencillamente fanatismo. Pongamos orden en la fauna del acuario político del que todos formamos parte. Por favor, si te gustó este video que puedes ver y escuchar en YouTube, no dejes de suscribirte, toca la campanita y compártelo con tus amigos, conocidos y familiares. También puedes leer la editorial escrita en mi muro de Facebook. Haz viral ambos productos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Acuario Político. Hasta luego.